Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo, un término amplio que puede abarcar un amplio espectro de trastornos que se caracterizan por deficiencias en la comunicación y en la interacción con los demás. El trastorno del espectro autista, TEA por sus siglas, representa uno de los mayores retos contemporáneos en el campo del desarrollo humano, no solo por la diversidad de manifestaciones clínicas que presenta, sino por el desafío que supone para los sistemas educativos, terapéuticos y familiares lograr una verdadera comprensión y acompañamiento de estos niños. Esta mesa tiene como objetivo propiciar un espacio de reflexión crítica e interdisciplinaria en torno a los múltiples enfoques que buscan desentrañar los enigmas del autismo y aportar soluciones que dignifiquen la experiencia del niño y su entorno. Desde una perspectiva centrada en el desarrollo humano, es fundamental replantear nuestra forma de aproximarnos al niño con autismo, no como un sujeto portador de déficits, sino como un individuo con una estructura de sentido propia que comunica a través de otros lenguajes, que responde a otras lógicas de interacción y que necesita ser comprendido desde su singularidad. El enfoque que hoy nos convoca propone un cambio de paradigma, pasar de la intervención sobre el síntoma a la construcción de vínculos auténticos que permitan emerger sus capacidades, su deseo de comunicar, de jugar y de pertenecer. Abordaremos durante esta mesa la importancia de la mirada terapéutica respetuosa, la necesidad de integrar a la familia como parte esencial del proceso y el valor de la interdisciplinariedad en el acompañamiento. El mensaje de fondo es claro. En el centro del diagnóstico hay un ser humano en proceso de individuación. ¿Cómo reconocerlo, nombrarlo y construir con él una vía de contacto auténtico para lograr su pleno desarrollo e inclusión en la sociedad? Ese es el tema de hoy en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, un tema interesante, fascinante cuando uno se adentra en él y una mente también fascinante, la mente del espectro autista. Vamos a conocerlos mejor en el día de hoy. Antes de presentar a nuestros invitados, mi querido amigo Cándido Mercedes me hacía una corrección, es cierto, no entró por Pedernales, fue por Puerto Plata que entró en el crucero aquel. Corregido Sí. eso, pero bueno, es intrascendente. De todas formas, lo que dijimos sí es así. Rosa María Paliza, psicóloga, psicoterapeuta, directora y fundadora del CESDU, Centro de Desarrollo y Crecimiento Humano, una entidad dominicana dedicada a la formación profesional en psicología y desarrollo humano. Estuvimos leyendo un papel muy interesante, o sea, un estudio, una presentación, un informe, podríamos describirlo así, sobre estos niños, que me pareció fascinante y es lo que vamos a compartir en el día de hoy y además muy aleccionador para los padres y los familiares de niños con autismo. Por favor, mucha atención a esta mesa. Fernando Quiroz. Fernando tiene un nene de 16 años que tiene autismo, o sea que es un experto como padre y terapeuta de su hijo. Asumimos que lo ha sido porque estar a cargo también de la mesa indica el compromiso que tiene con esta condición. A los 4 años fue diagnosticado tu hijo con autismo. A veces es antes, a los 2, a los 3 años. La alerta estuvo antes, pero ya un diagnóstico en el CAI a partir de los 4 años. Esta mesa coordina el impulso de políticas públicas en favor de las familias con autismo y el impulso de la Ley 3423 sobre autismo, que tiene 2 años y que no se termina de aplicar. Tenemos también con nosotros a Zuleika Morillo, como decíamos anteriormente, presencialmente, gracias a Dios, porque el Zoom está muy bien cuando no hay no hay una alternativa, pero en este caso tenerla con nosotros, para mí una de las psiquiatras infantojuveniles que no conozco muchos en el país, pero es una psiquiatra brillante y cada vez que ha hecho aportes en esta mesa han sido sumamente enriquecedores. Gracias por estar con nosotros. Ella trabaja en el Robert Rick Cabral, además, ¿verdad? Bueno,
Actualmente pues estamos viviendo entre dos países. Te Sí, nos recuerda que fuiste sí, ahora. estamos radicados nuevamente en Madrid. Y bueno, pero sí seguimos Se nos trabajando fue. la consulta privada en el servicio Se médico nos fue a Madrid. CP Manuel y continuamos pues en la docencia de siempre, al igual que Vanessa, somos docentes de corazón. Y bueno, pues sí, retirándonos un poco de todo lo que es el servicio continuo público, pero seguimos ahí. Y Vanessa Espaillat, yo no tengo ya cómo presentarla, la he presentado 1000 veces aquí, doctora en psicología, una de las mejores psicólogas de este país, profesora, psicóloga clínica, terapeuta familiar, fundadora y directora del Centro Continuum de Formación y Psicoterapia en República Dominicana, entre muchas otras responsabilidades de servicio social, además tremendo, que ha hecho Vanessa Espaillat a lo largo de los años y que nos aporta en cada mesa. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar precisamente con ese estudio, un estudio que yo quiero que, me imagino que todos ustedes conocen perfectamente. Este estudio que tiene un título muy sugerente. Hay un niño ahí, hay un niño ahí. Aunque no lo veas, hay un niño ahí. Enigmas y soluciones, así se llama. Me llamó la atención porque ese estudio describe a un niño que está escondido, Rosa María, que está escondido. ¿Quién te dio mi artículo sin mi permiso? Bueno, pues yo me tengo que preparar para esta mesa porque yo necesito tener las herramientas necesarias para sacar lo mejor de ustedes. Ok, perfecto, no estoy enojada, pero de repente me empiezo a reconocer ahí. La doctora Vanessa Y Vanessa Espaillat, claro. puede hacer con lo que yo escribo lo que ella quiera. Hablemos de ese niño que está escondido. Hay muchas características que hacen pensar que efectivamente este niño puede estar padeciendo del espectro autista. Lo primero que las madres dicen es, estaba bien, estaba hablando, se relacionaba al año y 4 meses, 5 meses, iba dando los pasos apropiados para cada edad, miraba a los ojos y de repente se desconectó. ¿Qué pasa con ese? ¿A dónde va ese niño? ¿A dónde va la personalidad que iba adquiriendo? Los conocimientos, las herramientas sociales que va adquiriendo un niño a través del juego y de la interacción con sus padres y con el mundo que les rodea en sus primeros 2 años. Mira, las primeras investigaciones o las primeras terapias que se hicieron con autismo, no se puede dejar de mencionar a Bettelheim. Bettelheim vio adultos en los campos de concentración, convertirse, entrar bueno y sano y terminar exactamente muy parecidos a niños autistas. Entonces, él empezó a hablar de un estrés muy fuerte en el primer año de vida y de un corte en el vínculo. ¿Ok? Si un niño viene desarrollándose bien y en un momento dado cambia, en ese momento dado, diría la gente que me formó a mí en Europa, algo pasó. Pero generalmente es en la misma edad, es como a los 2 años que se dan, empiezan esas manifestaciones. No. ¿O es antes? Es antes, es mucho antes. La primera manifestación es la pérdida del contacto visual. El bebé nace, la madre se lo pone aquí, inmediatamente el bebé, están las investigaciones de René Spitz, establece contacto visual con la madre. Él la mira a los ojos. El cuidador. Y todos los bebés miran a los adultos a los ojos. Sí. En el momento que un bebé pierde el primer contacto, que es el contacto visual, hay una alarma. ¿Cuándo suele ocurrir en los niños La que padecen? primera alarma puede ocurrir a partir de cuando inician realmente los procesos de socialización. 3 meses. ¿Ok? Totalmente. Estamos hablando de... Sí, estamos hablando del primer trimestre. Estamos hablando de primer trimestre, es puede algo perder contacto que hoy visual. día tenemos que tomar en cuenta y para eso se siguen haciendo estas mesas. O sea, estamos hablando desde el primer trimestre, ya el niño está dando señales de que algo está pasando diferente.
Sí, ese no En los contacto. primeros 3 meses de vida. 3 meses de vida. Y eso también... Pero lo puede debe buscar el nacer pediatra. así, puede nacer así, o sea, puede venir el niño desde el nacimiento ya con esa desconexión o la desconexión se da después necesariamente. No, mira, es una pregunta súper interesante porque sí, el niño viene con esa predisposición y hay otros factores que se conjugan para que esa expresión tenga una intensidad diferente. A mí me gusta denominarlo así. O sea, esa expresión, que es lo que nosotros llamamos síntomas y signos, que es lo que uno ve. Esa expresión de que algo sucede, pero cuando tú evalúas esos primeros 6 meses de vida, hacían cosas diferentes. Ahora, se mencionó que hay un grupo de niños, que es un pequeño subgrupo, que van bien hasta los 2 años y luego tienen una involución, pero eso es un pequeño grupo. La mayoría da señales de alerta muy notorias y ese otro grupo que es más pequeñito sí puede aparecer entre los 18 y 20 meses de vida una involución de procesos ya adquiridos. Es un grupo pequeño. Muchos padres precisamente comentaban eso y era lo que más llamaba la atención, porque era difícil quizás cuando son muy pequeñitos notar estos cambios, pero después que ya un niño ha adquirido un tipo de comportamiento y que de repente, de un día para otro, cese con ese comportamiento es más notorio. Rosa María Sí, una vez trabajó con un grupo de pediatras y tú le enseñabas a los pediatras no solamente ver en la evolución de los niños cómo iba el peso, cómo iba la circunferencia craneana, que es lo que generalmente se hace, sino si el niño tenía esos contactos iniciales que son importantes evaluar para tú ver si el niño va bien. ¿Cuáles son esos? Mira, hay una cosa que se llama la teoría del apego. Sí. Ok. Y es la necesidad que tiene un recién nacido de sentirse en seguridad con los adultos que lo rodean. Y sentirse sobre todo en comunicación con los adultos que lo rodean. Yo le decía a Zuleika el otro día que yo soy una fanática de una psicóloga que lamentablemente murió con 84 años, debió haber bebido 100. Se llamaba Françoise Dolto. Y Françoise Dolto decía, evidentemente, que el autismo era epigenético. Epigenético significa algo pasa alrededor del inicio de la vida. Sí. Eso decía. Zuleika sabe mucho más que yo. La prematuridad del cerebro infantil cuando nace absolutamente prematuro. Y yo a veces me atrevo a decir que no nace humano. Se humaniza con la entrada en vincular. Si tú dejas a un niño en una cuna, lo bañas, lo limpias y le das de comer y no haces más nada, ese niño no va a desarrollar lenguaje. Eso fue uno de los experimentos que hicieron los nazis en los campos de concentración. Claro, claro. Y antes hubo un emperador rumano, qué sé yo, que prohibió hablarle a un grupo de niños para descubrir cuál era el idioma original de la humanidad. Se le murieron toditos. Así es. Ok, pero lo que te quiero decir con esto es que decía Dolto que cualquier cosa estresa a un bebé, cualquier cosa lo desajusta. Sí, pero cualquier cosa... Una no- hospitalización. He sabido de casos de hospitalización e intervención y a partir del momento de la intervención que lo separan de la madre, que no estaba la madre en ese momento y se lo llevaron, pero también ese es un caso, una historia. A mí me gusta. Aquí nosotros tenemos uno Sí. precisamente que debe conocer qué pasó. No, en la a vida de veces tu no hijo. se sabe porque No, puede no, ser no. una mudanza, Cuando se puede dio ser cualquier cuenta, cosa. si sabe con el paso de los años y pudo atar cabos. Mi hijo Fernando Gabriel Quiroz Flavia, ya con 16 años, como dijiste, dio alerta aproximadamente a los 11 meses de nacido. ¿Por qué? Porque él balbuceaba, decía mamá, el nombre de la señora que colaboraba en la casa, el nombre de la mascota, y de repente quedó en cero, involucionó. Lo que dice la doña Rosa María, el tema del contacto visual, a veces lo que llaman la sonrisa social o no responder al nombre o llamar, están Exacto. dentro de los elementos. Están Exacto, chiquititos. Lo hablo como padre, en base a lo que ha leído, ya las expertas en las técnicas podrían desarrollar. Vamos
a donde a Rosángela Mendoza, que es de las principales psicólogas del país, y nos alerta, pero seguimos porque todavía no teníamos los elementos suficientes para un diagnóstico. El diagnóstico primero tiene 3, y en el primero quedaba dentro del espectro autista moderado, y es actualmente no verbal, a los 4 años aproximadamente. Entonces nosotros pasamos aquí en el país y en el extranjero todo un recorrido de lo que significa tener un hijo con autismo, donde se carece un Estado de las herramientas básicas y las garantías de los derechos y la satisfacción de las necesidades que tiene que tener una persona dentro de esa situación, con atención y enfoque a las familias, que muchas veces con una preocupación de doña Rosa María, que no están instruidos. Usted le dice, diagnostica o por lo menos le da una información actualmente a un papá o a una madre, le dice, su hijo puede estar dentro del espectro autista y usted le está hablando en chino, en mandarín, Pero claro. a las familias dominicanas, porque es limitada la familia que puede tener una. Y yo quiero resumir para quizá dar paso a la siguiente pregunta o comentario. En este momento que estamos en esta mesa, miles de familias, de madres y padres, están endeudados, desesperados, sin una terapia básica, sin una atención de salud y educación. Los adolescentes con autismo fuera del sistema educativo, los adultos son invisibles al mundo laboral y tenemos 2 años con una ley promulgada y no se ha dado el primer paso. Con el agravante de que el señor presidente de la República dijo recientemente en la semanal que para el presupuesto del 2026 se habla de un presupuesto mínimo. El señor presidente parece que está mal asesorado en ese aspecto, porque la ley y su reglamento lo que dicen es que cada institución, llámese Salud Pública, Ministerio de Educación, Sistema Nacional de Salud, coordinado por el CONADIS, tienen que hacer sus respectivas partidas presupuestales, previo planificación de qué va a ser, rendición de cuenta en enero, planificación en junio, y el señor presidente está hablando de un presupuesto mínimo. Entonces, ustedes son las psiquiatras, las psicólogas, las maestras. ¿Cuántos psicólogos, psiquiatras infantiles, neurólogos necesitamos en 4 años, en 10 para atender una situación en aumento? Yo lo dejo ahí. Hasta ahora, ¿cuántos ustedes tienen, una cantidad de personas registradas en el país, entre niños y adolescentes? Yo no sé si las expertas tienen informaciones básicas, pero la ley lo que manda, María Cela, es un registro nacional de familia. Tiene que haber. Hay que comenzar por el registro nacional de familia para medir las situaciones existentes y saber hacia dónde vamos con los profesionales que se necesitan. UNICEF va a hacer ahora, a partir del martes que viene, inicia su encuesta en hogar, precisamente para hablar de la condición de los niños en República Dominicana. Sería muy bueno poder tomar esa información. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, aunque no nos diste un dato de que se parecía a uno de los que hablábamos, que había logrado adquirir una serie de herramientas y luego, para atrás involucionó. Otros que desde muy tempranito ya manifiestan los síntomas. Esto es un espectro, por eso se le llama espectro. El espectro tiene una variedad de colores y en este caso una variedad de síntomas. Vamos a hablar de esos síntomas, cómo los padres, que aunque no tengan ayuda de terapia, de un buen terapeuta conocedor, un apoyo del Estado, y seguiremos luchando por eso, cómo pueden ayudarlos, qué hacer en cada momento. Y eso es lo que a mí me encanta de este papel. Hay un niño ahí, cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Bueno, las mesas detrás de la cámara muchas veces son tan apasionantes o más que las que se desarrollan delante, Nairobi. Ahorita don Fernando planteaba algo importantísimo, la falta de estadísticas y de números para saber con qué se está trabajando. ¿Qué pasa? A raíz de eso estaba leyendo un levantamiento que hizo CAIR de Santiago en 2022-2023 y me llamó mucho la atención que dentro de los que atienden, incluyendo los niños en el espectro, el 75% eran de zonas urbanas, no rurales. O sea, en las zonas rurales quizás todavía no hay mucho diagnóstico. No. Se desconoce, mucho desconocimiento, pero donde lo hay, muchas veces se tiene la errónea idea, que yo también la tuve,
de que un diagnóstico más temprano implicaría una mejor intervención del tratamiento y más efectividad. ¿Es esto así? ¿Realmente qué debe hacer? Se lo detecto, pero ¿cuáles son los pasos que debo seguir para que tener algún efecto? ¿O no se puede lograr un efecto en algunos casos? Realmente todo va a depender del modelo con el que tú trabajes, ¿verdad? Si tú piensas que el niño mejora con la ayuda de los padres y los incluyes desde el principio y los padres empiezan a ser los terapeutas de sus hijos, entonces ese niño va a tener terapia 24/7. Si tú llevas a tu hijo a terapia 1 hora a la semana y tú ni entras al consultorio y ni sabes lo que hicieron con tu hijo en la consulta, ¿cómo tú lo replicas después en tu casa? ¿Cómo tú ayudas a tu hijo? Entonces los mejores terapeutas de sus hijos son los padres, cuando saben lo que tienen que hacer. Entonces, cuando tú lo integras en la terapia, los papás pueden seguir haciendo lo mismo que tú haces en 1 hora de consulta 24/7. Sí. Bien, decía, hay un niño ahí, se merece todo nuestro respeto, debemos ser muy educados con él. Es muy sensible a las ofensas, a no ser tomado en cuenta. Es un niño que se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Y muchas veces cuando es no verbal, como en el caso de tu hijo, no significa que no está entendiendo todo lo que ocurre. Al contrario, lo entiende todo. Lo entiende todo. Conoce sus capacidades más que nosotros y que sus padres. Como está escondido, nos esconde también lo que sabe y puede hacer. Mira, hay niños que no conocen los números, pero ven un programa de televisión que les gusta. El padre se lo cambia y él se queda, el papá se da media vuelta y en lo que el papá está afuera, él volvió y puso su programa. Y te lo hacen con 4 o 5 años. Pero lo hacen cuando nadie lo está viendo. ¿Me sigues? Sí, aquí nosotros hemos tenido padres que han traído a sus hijos en el espectro autista que querían conocerme. Hubo un niño muy pequeño y me mandaron videos también de cómo se alegraba y los padres felices, ¿no? De ver cómo algo les interesaba mucho. Sí. Ellos tienen sus intereses, tienen sus capacidades además. Claro, y sobre todo una compensación sensorial diferente, porque recordamos que decía cómo se dan cuenta desde los primeros meses, desde los primeros años que hay algo diferente, pues la comunicación es distinta, la conducta es distinta, el lenguaje es distinto o es nulo, y saber que esto es el lenguaje verbal al que nos referimos con contenido, o podemos ver muchos chicos que nos crecen y lo que tienen afectada es la pragmática, esa dicción distinta, ese tono cuando habla, todas esas características, esa ecolalia, esa repetición de palabras que no tienen contenido. Que pueden ser. Sí, pero la obsesión, y lo comentaba, este fin de semana trabajaba con una colega psiquiatra infantil argentina, hablábamos precisamente de la obsesión del trastorno del espectro autista. Es diferente a la obsesión, tiene que ver con estructura de pensamiento, tiene que ver que estamos hablando de una condición del neurodesarrollo, por eso es tan importante, como decía Vanessa, que el pediatra se empodere, que sepa, porque es el primero que recibe, y como decía aquí este papá fantástico, o sea, no es tener muchos especialistas, muchos neuropediatras, muchos psiquiatras infantiles, porque en el mundo entero carecemos, no somos suficientes, pero es tener personas sensibles en educación, personas sensibles en el área de psicología, personas sensibles como padre, de entender que algo distinto pasa. Y es la comunidad haciéndose protagonista para dar respuesta a estos niños y sus familias. ¿Quiénes son los más importantes? Hablaban de los padres, después de los padres. ¿Quiénes son los más importantes? Los cuidadores, porque a veces son los padres, pero a veces no es el padre, a veces es una señora, una persona que trabaja en casa, que asiste, puede ser una abuela. Nosotros en nuestra experiencia en el servicio que dirigimos, en el servicio médico consultorio G. Manuel, nos damos cuenta que las abuelas son eminentemente funcionales, son las que se empoderan, que apoyan, son las que entran a la terapia, lo que decía Vanessa, o sea, ¿qué están haciendo ahí? O sea, el padre necesita recibir también qué va a pedirle al médico. O sea, cuando usted llega a un profesional que le va a brindar servicio a su hijo, dígale, ¿cuántos casos como este usted tiene? ¿Cuánto han tirado para adelante? Dígame.
Eso es lo que usted tiene que preguntar. Tiene que preguntar y entonces dígame, ¿y qué va a pasar con este hijo que yo tengo? Pero dígame, ¿usted tiene ejemplo de esto? ¿Puede ponerme en contacto con alguna familia? Exijan, papás. Porque el Zuleika, profesional bien llevado va a asumir lo que le están exigiendo. Yo quisiera decir algo con Zuleika, relación a eso. sí, sí, Miren, sí, Fernando, adelante. el testimonio de que las terapias oportunas y a tiempo funcionan es el caso, por ejemplo, de nuestro hijo Fernando. Y miren, nosotros hemos recorrido muchos centros, conocemos a todo un núcleo de madres y de padres y como saben ustedes, ningún caso es igual, ningún caso va a funcionar igual. Pero, por ejemplo, a estas alturas, con 16 años, nosotros estamos con Fernando Gabriel, mi esposa Irán y yo, de lunes a sábado en actividades con él. Totalmente. La más reciente que agregamos es equinoterapia, terapia de caballo. ¿Por qué? Por la conexión, para ayudarlo con su ¿Tú has ansiedad. visto algo después de la equinoterapia? Sí, él ha reducido lo que tenía el aspecto de la ansiedad, de la hiperactividad. Dicen que los caballos transmiten eso. Bueno, Hay, pues nosotros estamos dando en ese el país paso con hay él. eso. Y ya tú sabes, María Cela, que ya habíamos venido acá anteriormente, que Fernando pinta Sí. y ya tiene una segunda exposición individual. Entonces, si nosotros lo llevamos a actividades diversas, guiados e instruidos, y eso lo transportamos igualmente a la casa, Fernando arregla su cama, Fernando lleva su vaso, Fernando recoge lo que se le dice, sus zapatos, lo demás. Él es haragán, él manipula y demás, porque como todo adolescente, pero entiende y obedece cuando se le habla. Entonces, en resumen, yo le quiero decir algo a usted. Si, como dice la doctora Zuleika, y como es un interés del programa y de María Cela, existiera una sociedad dirigida hacia la inclusión, desde las autoridades a los padres, al vecino, al comunitario, nosotros tuviéramos mejores hijos e hijas dentro de la condición y no dentro, porque Debe doler. nosotros no podemos dejar, es para todo, debe ser universal. Fernando, debe doler. Duele debe doler mucho y es un drama. que ¿Viste tanto el caso? esfuerzo, tanto lo que se invierte, tanto el potencial de tu criatura y que la sociedad lo detenga. Mira el caso reciente del niño que salió en los medios de comunicación, que en el Mirador se desaparece y un padre o una madre, un ciudadano o ciudadana, porque ve un comportamiento no típico, lo lleva al destacamento. Nosotros como mesa de diálogo nos reunimos con la alcaldesa del Distrito Nacional y comenzamos una tarea de orientar a policía municipal y guardaparques para que vean un comportamiento. ¿Sabes por qué? Porque ese hijo adolescente, que generalmente es un muchacho grande, puede tener un comportamiento determinado. Que parezca agresivo. Y una incluso. autoridad malinterpretarlo, lo Exacto. puede maltratar. Entonces aquí hay un compromiso de muchas cosas. Claro. Yo quería preguntarle a las psicólogas y a la psiquiatra el tema de la escuela, porque si bien obviamente el círculo primario, los padres, los hermanos, los cuidadores son los principales, pero no todos los niños que están dentro del espectro autista lo tienen a un nivel tan grave como para no poder ir a la escuela. Sin embargo, se encuentran muchas trabas, muchos baches en la República Dominicana para que un niño dentro del espectro pase por la escolarización. En ese sentido, el papel que juega la escuela para la socialización con los otros niños, con las demás personas y el nivel de apoyo. Claro. Bueno, yo creo que, y ahí podemos hablar todo, es importantísimo, la escuela es vital, porque como bien lo describías, según el nivel va a tener el niño posibilidad de desarrollar más autonomía. Lo que llamamos el nivel 1, que era el conocido antes como síndrome de Asperger, que tiene más lenguaje, más autonomía, pero luego el nivel 2, que necesita cierto apoyo. ¿Qué sucede con esto? En la escuela de hoy, la escuela del siglo XXI, tiene conocimiento, no es que debe tener, ya tiene conocimiento desde la formación base de los problemas del neurodesarrollo, el trastorno del espectro autista, el déficit de atención, las discapacidades intelectuales. ¿Los debemos llamar problemas, Zuleika, o cerebros distintos, o Lo que pasa es que la escuela neurotípicos, no lo va a ver como cerebros distintos, o lamentablemente. neurotípicos? Quizá ahí está la falla. Lo va a ver como chicos que tienen necesidades diferentes y que se tiene que asumir programas de inclusión, que son esos programas adaptados a los requerimientos de ese chico. Ahora, ¿eso quién lo paga muchas veces? Los papás. Eso es lo lamentable. Claro.
El padre tiene que pagar la colegiatura, tiene que pagar un terapeuta que va a la escuela con el niño. El profesor sombra. Exactamente, el paraprofesional o profesor sombra, como también se le denomina. O sea, hay una carga, como decía el señor, emocional, económica grande sobre la familia, pero la escuela es vital y hay un segmento dentro de la escuela que debe estar alistado, como decía el papá aquí presente, para ayudar, pero no siempre se cumple, no solo en este país, hasta en países de primer nivel. Sí, yo estoy viendo una serie donde hay un chico con Asperger y al final lo ponen en escuela pública me imagino, se llama Parenthood. Sí, La sí. recomiendo para los padres, está en Netflix. Parenthood, ¿tú querías hacer una...? Sí, una pregunta como doble, rapidita. La primera, los errores comunes que debemos evitar cuando ya tenemos un diagnóstico en casa o cuando comenzamos a ver esas expresiones distintas, como mencionaba Zuleika, errores que cometen los padres, los cuidadores, las personas a su alrededor. Y el punto número 2, algunos niños con autismo son medicados en psiquiatría, pero realmente esto para educar, pensamos a veces que es por el autismo, pero ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué es que se medican algunos y otros no? Y por último, antes de que nos vayamos a la pausa, hemos visto cerebros brillantes, Ay, sí. personas capaces de hacer cosas que ninguno de nosotros sería capaz de hacer. ¿Es porque tienen mayor capacidad de concentración en lo que les gusta o es porque esos cerebros pueden ser mucho más brillantes que los cerebros típicos? Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Hablábamos en la mesa antes de irnos a la pausa. Estas mesas son fascinantes. La verdad es que aprendemos tanto todos. Nairobi preguntaba de los errores más frecuentes que cometemos cuando estos niños tienen estos comportamientos. Ya hablábamos de que ignorarlos o decir que son sensibles, decir cualquier cosa a espaldas de ellos como si ellos no estuvieran conscientes. Hablar de ellos en presencia de Hijo ellos. mío, sin cuando hablar con mi ellos. esposa y yo decimos algo y no le gusta, él dice, está entendiendo. Él está Todo el entendiendo. tiempo. ¿Qué tipo de errores son los más frecuentes que se cometen? Mira, uno de los primeros errores es no fortalecer los procesos comunicativos de un bebé. Comunicación, hablemos de comunicación. Ok, el cerebro tiene ventanas de aprendizaje. Ujú. Las famosas neuronas de espejo son vitales. Y de eso debe saber Zuleika mucho más que yo. Una mona rhesus tiene 3 semanas para enseñarle a su monito la comunicación de la manada. Okay. ¿Es la Entonces, manada fundamental en la vida de un niño con autismo? absolutamente. Por eso los hermanos son tan importantes para ellos. cuando Claro. tienen- Los hermanos, los tíos, los abuelos, Todo, hasta los vecinos. en la comunidad básica. Claro, pero para ellos, o sea, cuando yo digo que para mí un niño autista necesita 12 horas de terapia al día, los padres tienen que trabajar, o sea, y los padres le darán las mayores horas posibles que ellos pueden. Pero hay una sobrina adolescente que está interesada en la psicología que se puede pasar 3 horas con él hablándole y estimulándolo. Cuando el niño hay una muestra abuela, frustración, hay un grupo doctora, humano. cuando el niño muestra frustración, los niños a veces manifiestan esa frustración con agresividad, Sí. porque ellos son cuadrados. Pero Las es cosas porque al no dominar la comunicación verbal, Se frustran. entonces se frustran más todavía. ¿Cómo debemos reaccionar? Siempre, y yo creo que el papá tendrá muchísima experiencia, yo le digo a los papás, conténgalo con usted mismo. Y el niño lo va a sentir. Corazón. Es lo que se llama esa Carlos, dale contingencia. palmadita suave. Esa contingencia, esa el contingencia tacto. física, el Sí. tacto. Recuerden que el sensorio de los niños con este tipo de condición es diferente. O sea, por eso la textura de la ropa les molesta. Por eso tienen una hipersensibilidad sensorial distinta, pero son capaces de sentir al que le cuida. E inclusive, señores, y todos los de esta mesa que tenemos juventud acumulada lo sabemos, son esos pacientes que te pasa el tiempo y te ven de una manera especial y diferente. Es una cosa impresionante.
Un niño autista está desregulado emocionalmente por un trauma, por una situación que puede haber sido una pérdida, de repente los padres se fueron de viaje, o el niño tuvo interno, o el niño se enfermó. Cualquier cosa puede de alguna manera traumatizar a un niño y Sacarlo de desregular. rutina. Entonces, Sí, sacarlo de rutina. cualquier Mudanzas. Una mudanza, cualquier cosa. de Entonces esa queda puede claro significar. aquí, porque no hemos hablado de eso, pero ese es un tema delicado, que si pudo haber sido unas vacunas o que si No. pudo haber sido que eso es genético, que nacen así, que no es algo que pasa después. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos hablando Todas las de cosas la teoría que- del apego. Ahorita Todas las Estamos tratando teorías. muchas cosas ahí, Claro. perdona. Sí, lo que no, Marisela, es que yo tengo te que haya mencionarla interrumpido. porque el público en casa debe estar Las pensando. vacunas fueron una estafa Claro. total. Fueron un grupo de abogados que se dieron cuenta que los niños sufrían al 8º mes, precisamente al 8º mes, un periodo de ansiedad que se llama en psicología profunda del infante la angustia Del del octavo 8º mes. Ahí me está apoyando Zuleika. Entonces también hay una Yo vacuna. no sabía eso. Tú criaste hijo y yo no sabía lo de la angustia del angustia del octavo mes. octavo mes. Porque al 8º mes se da un proceso importantísimo, que es la distinción entre los miembros de mi manada, de mi grupo social, y los que no son. El niño ya reconoce. Ahí no es empieza a su familia. extrañar. que tú La no eres palabra de su familia. extrañar. Sí. La palabra A los extrañar. 8 meses aparece el conocimiento del extraño. Exacto. Ajá. Y para tú contactar con un niño de 8 meses, la madre tiene que contactar contigo primero y hacerle ver que tú eres fiable. Sí. Ok. Entonces, en esos mismos 8 meses se pone una vacuna, Casualmente. casualmente. Entonces, muchos Ay, Dios mío. empiezan. Ya yo veo, ya estoy entendiendo, doña Rosa María. No, Diana, que se está riendo. que está remoto. Sí, Claro. que- Que ella va entendiendo ya de dónde viene la Ajá. cobertura. Ok. Entonces, Sí. un grupo de abogados se dio cuenta de que se ponía la vacuna y que muchos padres reportaban que empezaba la angustia del autista a los 8 meses. Wow. ¿Ok? Y hicieron toda una campaña Ya. que fue, habla tú, Que Zuleika, hay que eres mucha médico, gente que yo se no la lo soy. cree. Bueno, Ajá. bueno, vemos la secuela que está pasando ahora de todos esos niños que no recibieron vacuna. Porque ya ahora Claro, tenemos la claro. contraparte. En Estados Claro. Unidos, sobre todo, hay todo un Desde movimiento. ese hecho, hay niños muriéndose Por de sarampión. favor, vacunen a sus hijos favor. que no tienen Mil nada veces. que ver Debemos con ir esto. promoviendo eso. Por favor, les puede costar la vida. Pero bueno, sacando eso, Medicamentos, que no se nos vaya, porque es una muy buena pregunta. Los medicamentos Así no es. curan el autismo, no hay medicamentos para curar el autismo. y alimentación. Al igual, claro, como todo, la alimentación, hay un par de libros que salieron, se promulga en Sudamérica también, sobre todo en Perú y en Bolivia, por la falta de recursos, empezaron a utilizar cambios en la alimentación y sabemos que como todo, cuando hacemos cambio en la alimentación vamos a tener mejores respuestas de rendimiento, pero no es la alimentación que hace ese cambio para nada. medicamentos ni alimentos. No hay Conexión que- emocional. Exacto. Esa es la clave. Yo le digo a la gente que conecte. Después que su hijo conecte, estamos del otro lado del río. Por ejemplo, hacer terapia de habla con un niño que no te mira a los ojos ni quiere hablar es perder tu dinero. Totalmente. Primero, conecta con tu hijo, conecta con él de manera visual. ¿Y cómo? Conexión. ¿Y Es cómo, conexión. Fernando? Mira, Claro. mira, lo primero es que un niño tiene que aprender a imitar. Ujú. Si pierde la imitación, hay que lograr que vuelva a imitar. Si no, no aprende nada. Claro. ¿Ok? Entonces, hay cantidad de cosas tradicionalísimas que son vinculares y fomentan la socialización de los niños. Ujú. Primero, Los juegos. los juegos, imitar los sonidos del bebé, hacerle ver que lo que él produce como sonido a ti te importa. Esas personas que Espera. empezaron con la teoría diciendo que hay que hablarles como adultos para que desarrollen un buen lenguaje, y yo veo que nunca le dicen, ay, sino que le hablan con la voz normal y con esto. ¿Eso es bueno o no? Eso es para mí, me da igual. Que ok. hable. Chévere. Me da exactamente igual. Que le hable. Que le digan, Mientras le hable, háblele. Rosa María. ok. Y hay casos, perdón, que en Pero el yo le hablar... interrumpí. Que yo Per- lo- sí, ajá. perdón que interrumpí, pero Sí, hay no casos que inclusive no van a poder producir en castellano. Yo he tenido pacientes del área de Samaná
que nunca adquirieron poder hablar en castellano. Y dice, pero sus padres son dominicanos. Y donde empezaron a producir fue en inglés. Increíble. Hace Entonces, mucho es esto. En varios que idiomas. Mon Manoni hablaba de eso, hace 8.000 años. ¿Por qué? Porque el problema se bloquea con la lengua materna, Exacto. pero no se bloquea con otras otras lenguas. Ok. Entonces te aprenden a hablar otro idioma fácilmente. Fernando. Yo lo que creo, tal como dicen ustedes como especialistas, que al niño o la niña lo que hay que aprender a entenderle. Claro. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestro hijo es no verbal, se comunica de diferentes maneras, pero mi esposa y yo le entendemos los diferentes tipos de llantos. Claro. Si es de hambre, si es de enojo, si es por un dolor. Ahora, los difíciles quizás ya es saber dónde le duele, pero nosotros tenemos una conexión con él. Y a eso Claro. creo. Si es la parte final, sí me gustaría 2 líneas, por favor. 30 segundos. 30 segundos. No hay ley. Cuando un gobierno viola una ley, no es desconocimiento, es violación de derechos humanos. Y aquí en la República Dominicana hay miles de familias sufriendo y con mucho dolor. Gracias. Para cerrar. Bueno, para cerrar... Yo hablaba de la inteligencia, no hubo respuesta, quizás nos queda un minuto, son las 6:58. Ya puedes quitar el cartelón. Gracias, Laura. No, bueno, yo quiero siempre agradecer la mesa y decirle, por favor, padres, pregunten, hay muchos buenos profesionales. Y hay gente que quiere hacer un buen trabajo, pero no basta con querer hacerlo, tiene que tener la preparación. La inteligencia, la brillantez que muestran algunos para la música, para No, esto, los para aquello, para porcentajes otro. son igual que en la población Es lo normal. mismo. Vamos a tener niños muy brillantes dentro de esta condición y otros que van a estar en promedios muy bajos a nivel cognitivo. Pero son, como dice la publicación de la doctora Paliza. Hay un niño ahí, hay una familia ahí, esa es la clave que tenemos que tener. Y muchos profesionales muy buenos, que yo no puedo dejar de mencionar, el doctor Moisés Tavera, el doctor Rodríguez en el CAI, la doctora Lacey de la Rosa, Maritza, que es una gran profesional. ¿Y por qué yo digo esos nombres? Porque si usted es papá, aunque sea una vez que se ha visto por uno de estos profesionales, para que usted esté claro que están haciendo lo que tienen que hacer con su hijo. Esa es la clave. El cerebro humano es un cerebro social. Nosotros nos hacemos humanos a través de la palabra, del contacto, del amor, del afecto, y eso es lo que de alguna manera necesitan los niños, en sentido general, incluyendo a los niños autistas. A los padres que no se rindan, son los principales. ¿Qué puede prometer un terapeuta? Para mí es importante si me queda medio minuto. 20 segundos. Nada. Totalmente. Esto es importante, que lo escuchen, Totalmente escúchenlo. No ¿Qué son los puede terapeutas. prometer un terapeuta? Nada. El terapeuta no sabe cómo el caso va a evolucionar. Totalmente de acuerdo. No depende del terapeuta, depende en parte El del caso terapeuta, depende del conglomerado humano que rodea a ese niño. Y yo no trabajo con un niño autista. Si yo no veo a los padres cada 15 días, Claro. No estoy haciendo el trabajo. no Son estoy los haciendo padres, bien el trabajo. es la familia, es su manada. No, es el terapeuta también. Los terapeutas son Claro. necesarios. Yo no estoy diciendo que no. Gracias, doña Rosa María, que nos cortan y no quiero que le quiten la palabra en el aire que se ve. Pues yo no me importa, porque un buen terapeuta, Ya lo oyen. oye, no me importa, por lo menos lo digo a la mesa, un buen terapeuta